YouTube, hola YouTube. Mate. Matecito. Eso creo. Ruido mate. Vamos. ¿Cuáles fueron los peores campeones del fútbol argentino? Vamos a ver esto. Leo M de Kumas. Una de las máximas futboleras más veces escuchadas es que el campeón de un torneo siempre es el mejor, y eso no se discute. Por lo tanto, en este video no se va a cuestionar a ninguno de ellos, pero a la hora de buscarle el pelo al huevo, nada puede determinar cuáles Qué buena han sido los frase. mejores dentro de todos estos equipos que se consagraron llevándose un título de primera división en la Liga de los Campeones del Mundo. Por eso, para poder compararlos y determinar quiénes fueron los más chotos entre los mejores, ya que los formatos de los torneos varían constantemente, se realizó una ponderación en cuanto a su eficacia, estableciendo, porque sí, como límite haber alcanzado el 70% de los puntos en juego, de manera tal de poder reconocer a los peores campeones del fútbol argentino, desde que la victoria vale 3 puntos porque no se puede equiparar a las épocas donde A ver. daban 2. Para. Si llegaste hasta este punto, suscríbete. Yo sé que te gustó. El campeón del torneo del 2023 no aparece en el listado, pero sirve como excusa para la recomendación de OneXBet de ya que a 59 por 38 unidades es para el Boca campeón. La distinción para el menos peor de los peores es para el Boca campeón de la temporada 2019-2020, que al sumar 48 unidades sobre 69 posibles obtuvo el 69,59% de los puntos, quedándose al borde de alcanzar el límite arbitrario que divide a los buenos de los malos. Aquel equipo que comenzó siendo dirigido por Gustavo Alfaro dejó la punta del torneo en el último encuentro del 2019, cuando cayó ante Rosario Central. Elecciones de por medio, con la nueva conducción asumió Miguel Ángel Russo como nuevo entrenador, y de arremetida se terminó llevando este certamen de 23 fechas con una definición apasionante en la última jornada cuando River empató en Tucumán. Y esta fue el campeonato que gana Boca, que todos los hinchas dicen que fue robo, que le robaron un gol a partido contra Atlético Tucumán, creo que era. Creo que era celeste y blanco. El Ceneice derrotó a Gimnasia con un gol de Carlos Tevez, quien fue el máximo goleador del equipo, para arrebatarle el torneo a su eterno rival. También Boca ostenta en este ranking ser uno de los segundos menos peores campeones del fútbol argentino, cuando se consagró campeón en el Apertura 2003 con 39 puntos, siendo el primer equipo en no alcanzar la barrera de 40, desde que se otorgan 3 puntos por partido ganado, lo cual equivale a un 68,42% de eficacia. A favor del equipo de Carlos Bianchi es que se consagró cuando todavía le quedaban 2 partidos por disputar, tras atender el final del torneo local con la mira puesta en el partido ante Milan en Japón por la Copa Intercontinental. Aquel torneo donde se recuerda la victoria contra River en el Monumental por 2-0 con un golazo de Yarley, lo lideró con comodidad y prácticamente lo sentenció al derrotar como local a San Lorenzo, su inmediato perseguidor, también con un tanto del brasileño al adelantarse el duelo que correspondía a la última jornada. 2 años más tarde Vélez igualó estos números y se coronó en el Clausura 2005, sumando también 39 puntos con una campaña calcada que incluyó 11 triunfos y solo 2 caídas. A este equipo también lo dirigió Miguel Ángel Russo, quien sorprendió ubicando a Lucas Castromán como delantero y se convirtió en una de sus principales figuras, haciendo dupla con Rolando Zárate, otro de los hombres gol de los de Liniers. La disputa por el título se la repartieron entre Racing y Estudiantes, aunque el que terminó en segundo lugar fue Banfield, todos muy lejos del campeón que festejó ante el Pincharraca por 3 tantos contra 0 en la anteúltima fecha. 6 años más tarde el Fortín volvió a festejar y se igualó a sí mismo, porque en el Clausura 2011 también sumó 39 puntos en un torneo de 19 fechas, siendo entonces el tercer equipo en obtener 68,42% del puntaje en juego. Fue el famoso torneo en el que Olé no le dio la tapa al campeón porque ese día Palermo se despedía en la Bombonera. ¡Le chupó huevo! Dejando de lado el triunfo del equipo de Gareca ante Huracán, que le aseguró el título a falta de una jornada luego Falta de respeto por Dios. el Tigre había formado un verdadero equipazo con un tridente de ataque integrado por Maxi Morales, el Burrito Martínez y el Tanque Silva, pero además de tener también a figuras como Ricky Álvarez o Augusto Fernández, contaba con un plantel repleto de jugadores permitiendo un gran recambio, tanto así que el goleador del campeón fue el Mago Ramírez.
Subiendo un grado de chotez aparecen todos los campeones que festejaron con 38 puntos. El primero fue Lanús, que se consagró en el año 2007 metiendo un auténtico batacazo para la época. El conjunto de Ramón Cabrero le sacó una luz de ventaja a Tigre, a quien derrotó en la fecha 15, y festejó en la última jornada, que en verdad era la número 18, un empate ante Boca que le aseguró el título. Por supuesto que como siempre su dupla de ataque estaba conformada por Lautaro Acosta y el Pepe San, que con 15 tantos fue el goleador del campeón. Pero un párrafo aparte merecen las actuaciones de Diego Valeri y Sebastián Blanco, quienes entre tantos juveniles descollaron como grandes figuras del elenco granate que logró un 66,66% de los puntos. Con la misma campaña, es decir, 11 victorias y 5 empates, Arsenal de Sarandí se llevó el torneo clausura del año 2012. Un equipo que nadie se dio cuenta que podía pelear el campeonato hasta su resonante victoria en la Bombonera ante Boca por 3-0 en la anteúltima fecha, cuando el equipo de Gustavo Alfaro saltó a la punta junto a Tigre, por lo cual la jornada final tuvo una emocionante definición cuando el Me acuerdo de este torneo, me acuerdo del central Lisandro López, ¿puede ser? No sé, cabeza me acuerdo. Para ser campeón, pero también para no descender. Los del Viadero hicieron los deberes increíble ganando Belgrano, mientras que como Tigre no pudo pasar del empate ante Independiente, el conjunto que contaba entre otros con Lisandro López, Carlos Carbonero y Luciano Leguizamón como jugadores destacados hicieron realidad en vida el sueño de Julio Grondona de ver a su equipo en lo más alto del fútbol argentino. Al año siguiente Newell's sí dejó un grato recuerdo al coronarse en el campeonato final 2013, aunque sumó la misma cantidad de puntos y para peor acumuló 5 derrotas, siendo el equipo que más caídas sufrió para un campeón en torneos cortos. De todas formas, esos 38 puntos le fueron suficientes al conjunto del Tata Martino para que ni River ni Lanús puedan alcanzarlo y aguardar tranquilo la confirmación del título obtenido luego de vencer como visitante a Atlético de Rafaela por la fecha 18. Además, el equipo de Maxi Rodríguez, Gabriel Heinze, Nahuel Guzmán y compañía tuvo en Horacio Coco a uno de los goleadores del certamen. ¿Qué nombre es? También con el 66,66% de eficacia, como todos los que sumaron 38 puntos, aparece el Boca campeón de la Apertura 2008, pero con un asterisco, porque en realidad el conjunto dirigido por Carlos Ischia acumuló 39 unidades durante las 19 fechas del campeonato regular, pero si se tiene en cuenta el triangular final por el cual se definió claro, al de los 3 equipos anteriores. Esto se dio por ganar el partido contra San Lorenzo y Calera. Ese fue un robo terrible. El penal que no le cobraron a San Lorenzo frente a Tigre. San Lorenzo jugó con Tigre y creo que, no sé si fueron 1 o 2 días de diferencia. Después jugó con Boca. Amigo, no le di tiempo ni a recuperarse los jugadores. Derrotado ante Tigre. Un robo. Y encima salió campeón por gol a favor. Y en gol a favor estaba arriba San Lorenzo. Pero al equipo que tuvo a Lucas Biatri como máximo artillero para festejar, pero afectando, aunque de manera mínima, a sus estadísticas. Más flojos que los papeles de aquel triangular fueron los números con los que River celebró el título del torneo final 2014, ya que lo hizo ganando el 64,91% de los puntos en disputa, es decir, 37. Pero eso poco le importó al conjunto de Ramón Díaz, que con el aporte goleador de Cabenagui y Teo Gutiérrez gritó campeón luego de 6 años, con partidos para el recuerdo como el triunfo ante Boca sobre la hora con gol de Ramiro Funes Mori, o la victoria ante Racing para empezar a asegurar el campeonato gracias a un penal atajado por Leandro Chichisola a Sebastián Saja. Con 5 décimas menos, Boca fue el ganador del torneo del 2022, obteniendo el 64,19% del puntaje y subiendo al podio de los peores campeones. En este caso se trató de un torneo largo de 27 fechas comandado primero por Bataglia y luego en la mayor parte del certamen por que la peleó con Atlético Tucumán. Estelar de Luca Langoni. Gracias al empate en la última jornada ante Independiente totalizó 50. Amigo, este campeonato fue una locura. Esto hubiese sido posible si fue una locura la definición, hermano. Era muy clarito verlo con un amigo enfermo por River. Por Dios, qué manera puteada ese día. Yo no, mi amigo. Colaboración de con huevos, nosotros estábamos cualquiera. Para el infarto de haber convertido el penal sobre la hora que ejecutó ante River y no. el título a la qué pechada, por Dios, de Racing.
El segundo peor campeón en Argentina desde que se entregan 3 puntos por triunfo fue el Newell's, ganador del torneo 2004, que obtuvo solo 36 unidades, siendo en ese momento el equipo récord en chotés con solo el 63,15% de eficacia. Aunque a los dirigidos por el Tolo Gallego no le faltaron minutos para coronarse y romper una preponderante hegemonía de los denominados equipos grandes. El conjunto rojinegro contó con la llegada de Ariel Ortega como gran refuerzo, pero se trataba mayormente de un plantel de jóvenes jugadores, complementados con la experiencia, por ejemplo, de Rubén Capria o Julián Maidana, que además fue autor del gol que desniveló el clásico rosarino ante Central. De todas formas, para gritar campeón necesitó de la ayuda del Gato Cesa, quien se mandó una tremenda cagada posibilitando que la liga se fije en la última fecha, ya que Newell's cayó en su visita a la cancha de Independiente ante el Rojo de Avellaneda. Esta campaña solo fue empeorada por el San Lorenzo, ganador del torneo inicial 2013, que se llevó un campeonato que parecía que nadie quería ganar. Literal, le alcanzaron míseros 33 puntos para festejar, siendo al menos en lo numérico el campeón más choto de todos. Tan malo fue este segundo comandado por Pizzirrucho, no ganó en ninguna de sus últimas 3 presentaciones, y de todas formas le alcanzó con sendos empates para mantener la gran campeón fue Nacho Piatti, que su mejor faceta goleadora y se despachó con 8 tantos. Pero ninguno hubiese servido sin la encomiable actuación de Sebastián Torres. Además de contener un penal clave ante Boca sobre la hora, realizó la tajada decisiva del torneo en la última jornada ante el remate de Peluche a Lione, lo cual no solo hubiese significado que San Lorenzo no sea campeón, sino que lo quedaba para Vélez. Pero bueno. Curioso. Cuanto menos curioso. Sí, eso.